Muy bien, ya estamos grabando entonces, jóvenes. Vamos a comenzar entonces, jóvenes, con lo que vendría a ser el desarrollo del tema y nos tocaría ver entonces lo que vendría a ser trabajo mecánico. A ver, con la ley de Newton hemos podido empezar a desarrollar esta relación que existe entre lo que es fuerza y movimiento. Vamos a, vamos a dar otro enfoque de lo que vendría a ser el análisis de fuerza y movimiento a través de este concepto que vendría a ser trabajo y más adelante veremos lo que vendría a ser energía. En esta oportunidad empecemos primero por revisar lo que vendría a ser trabajo mecánico y con ello también vamos a ver lo que vendría a ser potencia mecánica. Así que veamos por este lado lo que vendría a ser trabajo mecánico. A ver, ¿qué es lo que entendemos por trabajo? Estoy seguro que muchas veces ustedes relacionan el concepto de trabajo, el término trabajo, para poder asignar diferentes actividades. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿no? Mi mamá trabaja, mi papá trabaja, y esto nos da a entender de que es que mamá o papá seguro realizan diferentes tipos de actividades. Actividades que pueden involucrar un esfuerzo físico o una actividad que puede involucrar tal vez un esfuerzo de tipo intelectual. Un esfuerzo físico, como por ejemplo el trabajo desarrollado por un albañil, el trabajo desarrollado por un carpintero, tal vez, y un trabajo, digamos, que involucre un esfuerzo intelectual, como por ejemplo ustedes mismos. Ustedes desarrollan en estos momentos un trabajo de tipo intelectual, una actividad de tipo intelectual, un esfuerzo de tipo intelectual. El trabajo desarrollado por un docente, el trabajo desarrollado por un científico, todo esto involucra esfuerzos, actividades de tipo intelectual. Ahí nos damos cuenta que podemos ver distintos tipos de trabajo y si nos vamos un poco más a ello, podemos encontrar que los trabajos podrían tener diferentes conceptos también dependiendo del contexto donde nos ubicamos. Por ejemplo, veamos esta situación. Eh, ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, lo que vendría a ser la economía con respecto a lo que es el trabajo? La economía se refiere al trabajo como la actividad realizada por el hombre por el cual, por el cual obtiene un beneficio y esto con la finalidad de poder lograr satisfacer sus propias necesidades. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser un concepto de trabajo. Otro concepto de trabajo, podríamos decirlo, digamos, orientado a la historia, orientado a la sociología. ¿Qué es lo que nos dice la historia o la sociología con respecto al trabajo? Dice que el trabajo vendría a ser la actividad desarrollada por el hombre, por el cual ha permitido su desarrollo, por el cual ha permitido su evolución y ha permitido tener una mejor comprensión de lo que ocurre en la naturaleza. Ahí está, ahí tenemos otro concepto de lo que vendría a ser el trabajo. Y así podríamos irnos a diferentes contextos y encontrar un concepto de lo que vendría a ser el trabajo. Y bueno, en la física también no es ajeno a ello. También en física tenemos un concepto de lo que es el trabajo, aunque en física hablamos de trabajo mecánico. ¿Y qué es lo que entendemos por trabajo mecánico? ¿Qué es lo que se entiende en física por este concepto llamado trabajo? Cuando hablamos de trabajo o trabajo mecánico, nos referimos como un proceso de transferencia de movimiento por la acción de una fuerza. Toda fuerza que tenga la capacidad de poder transferir movimiento sobre un cuerpo, diríamos de que ese cuerpo que ejerce una fuerza desarrolla trabajo mecánico sobre el cuerpo sobre el cual se le está transfiriendo movimiento. Para tener mayor claridad a esto, ¿les parece si planteamos una experiencia como por ejemplo aquí? Tenemos un joven que está dispuesto a dar un puntapié al balón. Como ustedes se pueden percatar aquí, el balón inicialmente está en reposo. El balón inicialmente está en reposo. Viene el joven y le da un puntapié al balón. Al darle un puntapié al balón, podemos decir de que le está ejerciendo una fuerza, se está ejerciendo una fuerza. Esa fuerza sobre el balón da como resultado la transferencia de movimiento que va desde el joven hacia el balón. Entonces podemos decir por este lado de que el joven, al aplicar la fuerza sobre el balón, le transfiere movimiento. A esa transferencia de movimiento, a ese proceso de transferencia de movimiento que va desde el joven hacia el balón, podemos decir de que el joven ha realizado trabajo mecánico sobre el balón. ¿Por qué se dice que
ha realizado o está realizando trabajo mecánico sobre el balón por el simple hecho de haberle transferido movimiento mecánico. La pregunta es, profe, entonces todas las fuerzas por el cual un cuerpo le aplique sobre un segundo cuerpo, ¿siempre se va a realizar trabajo mecánico? Bueno, la pregunta sería por ese lado, ¿todas las fuerzas transmiten movimiento? ¿Usted qué cree, jóvenes? A ver, coménteme. ¿Usted cree que todas las fuerzas tienen esa capacidad de poder transferir movimiento? ¿Usted qué me dice? A ver, coménteme, coménteme. ¿Mm? Muy bien. Bueno, sucede de que no todas las fuerzas tienen esa capacidad de poder transferir movimiento. Por ejemplo, les planteo una situación. Empujen un árbol, digamos, que tenga más de 50 años, que tiene casi 3 4 metros de altura. Digamos, ¿ustedes lograrán desplazar ese árbol? Un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil. A pesar que estamos aplicando una fuerza, vemos por ese lado de que es un poco difícil desplazar el árbol. Transferirle movimiento es, digamos, muy difícil de conseguirlo. Entonces, por ese lado podemos decir que la fuerza que estamos aplicando no le va a transferir movimiento. Así que por ese lado no se va a realizar trabajo mecánico. Recuerda que para que haya trabajo mecánico es necesario de que implique con ello transferencia del movimiento, tenga que cambiar de lugar, tenga que cambiar de ubicación. En otras palabras, tendría que de alguna manera desplazarlo. Si no existe esa transferencia de movimiento, si no existe ese desplazamiento, entonces no podríamos hablar de trabajo mecánico. Así que no todas las fuerzas podemos decir que va a desarrollar trabajo mecánico. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya tenemos claro lo que vendría a ser el trabajo mecánico. Ahora con ello viene la pregunta, ¿podemos medir el trabajo mecánico? ¿Podemos medir esa transferencia de movimiento? Sí, sucede que sí, sí podemos medir el trabajo mecánico. Para poder medir el trabajo mecánico, vamos a hacer uso de una cantidad física escalar conocido con el nombre de cantidad de trabajo mecánico. La cantidad de trabajo mecánico entonces vendría a ser esa cantidad física de naturaleza escalar. Cuando digo escalar significa que solo está representado por un número y una unidad. Número y unidad, no tiene dirección. Ahora, ¿qué nos indica la cantidad de trabajo mecánico? Nos mide la transferencia de movimiento mecánico. Para poder calcular la cantidad de trabajo mecánico, vamos a empezar para el caso de una fuerza constante. Imaginemos aquí, tenemos un joven o una joven que está jalando del bloque desde un lugar a otro. Para ello podemos decir de que hay transferencia de movimiento. De lo que inicialmente se encontraba en este lugar el bloque, ahora decimos que se encuentra en este otro lugar. Ha habido transferencia de movimiento por la acción de esta fuerza. Por lo tanto, podemos decir de que hay un trabajo mecánico realizado. Para poder evaluar esta cantidad de trabajo mecánico, que lo vamos a representar por W, estaría dado mediante la siguiente relación. Dice que la cantidad de trabajo mecánico lo vamos a calcular como más o menos fuerza por distancia, en donde la fuerza tiene que estar dado en newton y la distancia, que es el módulo del desplazamiento, tiene que estar dado en metro. Esta distancia que estamos colocando aquí hay que tener mucho cuidado, pues sucede que esta distancia o módulo del desplazamiento tiene una característica muy particular. ¿Cuál es? Que la distancia va a ser paralela en todo momento a la fuerza. ¿Sí? Por eso anotamos aquí este detalle. ¿Sí? Vamos a colocar entonces este detalle. Esta distancia, que es el módulo del desplazamiento, corresponde ser la distancia paralela a la fuerza. De esta manera entonces estaríamos calculando la cantidad de trabajo como fuerza por distancia, pero de antemano, jóvenes, hay un signo más y hay un signo menos. Me pregunté, profe, más menos, ¿por qué? Bueno,
ahorita vamos a ver sobre ello. Ahora, es necesario que la fuerza necesariamente esté dada en newton, es necesaria esa unidad, y la distancia, que es el módulo del desplazamiento, necesariamente tiene que estar dado en metro. ¿Para qué? Para que la unidad de la cantidad de trabajo sea joule, que es la unidad en el sistema internacional. Así que la unidad de la cantidad de trabajo vendría a ser el joule, cuyo símbolo vendría a ser el J, J mayúsculo. De esta manera entonces vamos a calcular lo que sería la cantidad de trabajo mecánico. Ahora, todavía viene el detalle aquí. Profe, más, menos. ¿Cuándo se utilizaría más y cuándo se utilizaría menos? Bueno, es justamente lo que vamos a desarrollar por este lado y vamos a ver lo que llamaríamos los tipos de trabajo mecánico. Hace un momento te hice una pregunta, ¿no? O bueno, habíamos planteado algo muy interesante. Hemos dicho de que el trabajo mecánico, hemos dicho que el trabajo mecánico consiste en la transferencia de movimiento. Muy bien. Efectivamente, el trabajo mecánico implica transferencia de movimiento, pero con ello viene la pregunta. ¿La transferencia de movimiento implica necesariamente que tenga que aumentar la rapidez? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes por ahí? ¿Transferir movimiento implica necesariamente que tenga que aumentar la rapidez? ¿Qué me comentan por ello? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Transferir movimiento implica aumentar la rapidez? Ujú. Muy bien, Luz María, efectivamente, no necesariamente, pues la referencia de movimiento se puede dar en diferentes direcciones y dependiendo de la dirección del movimiento que ya tenía. Puede implicar que la rapidez aumente, puede implicar que la rapidez disminuya o tal vez puede implicar que la rapidez no cambie. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación, justamente con los diferentes tipos de trabajo. Entonces, vamos a hablar con ello lo que vendría a ser primero lo que es el trabajo positivo. ¿Cuándo decimos que con una fuerza se desarrolla un trabajo positivo? Se dice que el trabajo desarrollado con una fuerza es positivo cuando la fuerza está a favor de la velocidad. Y cuando la fuerza está a favor de la velocidad, por ese lado encontraríamos de que con dicha fuerza hay una tendencia, hay un querer aumentar la rapidez. De esa manera entonces entenderíamos lo que es el trabajo positivo desarrollado por una fuerza. Pero sucede, y como muy bien lo dijeron hace un momento, no siempre la fuerza, no siempre la transferencia de movimiento va a implicar aumentar la rapidez, como por ejemplo en esta otra situación. Imaginemos que el bloque se está moviendo hacia la derecha y aplicamos una fuerza hacia la izquierda. Es como si tratáramos de detener al bloque. Entonces, por ese lado, la fuerza aplicada se opone al movimiento, se opone a la velocidad. Cuando una fuerza se opone a la velocidad, diríamos de que desarrolla un trabajo negativo. Y por ese lado, por parte de la fuerza, hay una tendencia, hay un querer disminuir la rapidez. Así que un trabajo negativo implicaría que por intermedio de esa fuerza, hay una tendencia, hay un querer disminuir la rapidez. A ver, jóvenes, con lo que hemos planteado hasta el momento, trabajo positivo, hemos dicho que con dicha fuerza hay una tendencia a aumentar la rapidez. Un trabajo negativo, hemos dicho que con dicha fuerza hay una tendencia a querer disminuir la rapidez. Entonces la pregunta sería, ¿y un trabajo nulo? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería un trabajo nulo? Un trabajo sería nulo, entonces, si no hay tendencia a aumentar la rapidez, ni tampoco hay tendencia a disminuir la rapidez. Y la pregunta es, ¿cuándo se hará eso? Eso se da cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, es perpendicular a la velocidad. Cuando una fuerza es perpendicular a la velocidad, con dicha fuerza no hay tendencia a aumentar la rapidez ni tampoco hay tendencia a disminuir la rapidez. En ese caso diríamos de que con dicha fuerza no hay tendencia a cambiar la rapidez. Y en ese caso, con dicha fuerza, el trabajo se le asigna o se dice que es nulo. Así que con lo que hemos planteado a continuación, podemos decir que el trabajo positivo es cuando la fuerza está a favor de la velocidad y por ese lado la cantidad de trabajo se va a calcular como más fuerza por distancia.
Pero recuerda el detalle, la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. Si el trabajo estamos hablando en negativo, entonces se dice que la fuerza debe oponerse a la velocidad. Ahí está, la fuerza se opone a la velocidad, una cantidad de trabajo negativo, y en ese lado, por ese lado tendríamos que la cantidad de trabajo se va a calcular como menos fuerza por distancia. Y trabajo nulo sería cuando la fuerza no tiende a aumentar ni tampoco tiende a disminuir la rapidez, y eso se da cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad. Y por ese lado la cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. La cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. Ahí tenemos entonces los diferentes tipos de trabajo y con ello tenemos claro cuándo vendría a ser positivo y cuándo vendría a ser negativo. Así que el más menos va a depender si la fuerza desarrolla un trabajo positivo, si la fuerza desarrolla un trabajo negativo o incluso podríamos hablar de una fuerza cuyo trabajo vendría a ser nulo. Y la fuerza, su cantidad de trabajo es cero, no porque la fuerza sea cero, sino porque la fuerza es perpendicular al movimiento. De esa manera, de esta manera entonces entenderíamos lo que es el trabajo mecánico. A ver, jóvenes, coméntenme hasta ahí, ¿cómo vamos con el tema de trabajo mecánico? ¿Se logra entender ello? A ver, coméntenme. Todo claro. Muy bien, todo claro. A ver, ¿les parece como que vamos afianzando este concepto? Vamos a ir desarrollando ya algunos problemas, ¿sí? Vamos a desarrollar algunos problemas. A ver, vamos a empezar por resolver nuestro primer problema. Como que decimos, afianzamos estos conceptos, ¿sí? Así que vamos a empezar con practicar, momento de practicar problemas y resolución. Y empezamos con lo que vendría a ser nuestro primer problema. A ver, ¿qué es lo que nos dice nuestro primer problema? A ver, el problema número uno nos dice lo siguiente. Dice por aquí, el bloque se desplaza sobre la superficie horizontal tal como se muestra. Para el tramo AB, determine la cantidad de trabajo de la fuerza F, de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal respectivamente. Bien, ahí tenemos entonces nuestro primer problema. Ujú, ya, muy bien. Entonces vamos a empezar a resolver el problema, ¿sí? Entonces decimos por aquí, empezamos por calcular lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza F, ¿sí? Empezamos por este lado entonces, como dice el problema, cantidad de trabajo de la fuerza F. Entonces decimos aquí, la cantidad de trabajo de la fuerza F sería más o menos la fuerza multiplicado con la distancia. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar aquí es ver si la fuerza está a favor o en contra del movimiento, para que con ello ver si desarrolla un trabajo positivo o un trabajo negativo. Viendo que se desplaza desde A hacia B, entonces podríamos decir que la velocidad sería hacia la derecha. Y como la fuerza está a favor de la velocidad, entonces diríamos que la cantidad de trabajo debería ser positivo. Ahí está. Entonces vendría a ser más la fuerza. ¿Cuánto vendría a ser la fuerza? La fuerza vendría a ser 62 newton. Vamos a colocarle con unidad. Y la distancia. Recuerda que la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. ¿La fuerza y la distancia son paralelas? Sí. Sería paralelo con 5 metros. Por lo tanto, aquí tendríamos más 310 newton metro. Ahora, por este lado, jóvenes, en el sistema internacional, para asignar justamente el newton metro, en el sistema internacional vendría a ser joule, el joule, cuyo símbolo vendría a ser el J. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de trabajo de la fuerza F vendría a ser igual a más 310 joules o simplemente 310 joules. Y ahí tendríamos entonces lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza F. Ya tenemos entonces la cantidad de trabajo de la fuerza F. Ahora vamos al siguiente y el problema nos pide de la fuerza de gravedad. ¿Cómo sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad? A ver, primero empecemos por graficar la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se grafica verticalmente hacia abajo. Muy bien.
Entonces, por ese lado, pregunto, la fuerza de gravedad es hacia abajo, la velocidad es hacia la derecha. Dígame, ¿la fuerza no es perpendicular a la velocidad? ¿Mm? ¿Mm? ¿La fuerza y la velocidad no son perpendiculares? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando es perpendicular, recordarás que la cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. Esto se debe a que la fuerza de gravedad es perpendicular a la velocidad. Justamente lo que corresponde ser un trabajo nulo. Si no lo recuerdas, aquí justamente podemos volver a reiterarlo. Hemos dicho que el trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad. La fuerza es perpendicular a la velocidad, entonces su cantidad de trabajo es cero. La cantidad de trabajo es cero no porque la fuerza sea cero. La cantidad de trabajo es cero no porque la fuerza sea cero, sino porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. ¿Habrá algún valor de fuerza? Sí, pero como es perpendicular a la velocidad, no desarrolla trabajo mecánico. Bien, ahí tenemos entonces la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. El problema también nos pide, el problema también nos pide que determinemos cuánto sería la cantidad de trabajo de la fuerza normal. A ver, ahora vayamos a lo que vendría a ser la fuerza normal. Cantidad de trabajo de la fuerza normal. Graficamos la fuerza normal por aquí. Ahí está, graficamos aquí la fuerza normal y la fuerza normal también es perpendicular a la velocidad. Velocidad horizontal, la fuerza normal vertical también formaría 90 grados. Por lo tanto, su cantidad de trabajo también vendría a ser igual a cero. Esto es porque la fuerza normal también es perpendicular a la velocidad. Profe, entonces toda fuerza que sea perpendicular a la velocidad en todo momento su cantidad de trabajo es cero. Sí, toda fuerza, toda fuerza que en todo momento sea perpendicular a la velocidad no desarrolla trabajo mecánico. Trabajo nulo. Su cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. Así que la clave vendría a ser la A. Ahí está. ¿Cómo estuvo el problema, jóvenes? A ver, coménteme hasta ahí. ¿Se logró entender ello? Ujú. Sí, sí se logró entender. Perfecto, muy bien. Sí se logró entender. Entonces, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 2. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema número 2? El problema 2 dice lo siguiente. El bloque se desplaza sobre la superficie horizontal tal como se muestra. Para el tramo AB, determine la cantidad de trabajo de la fuerza F, de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal, respectivamente. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces a calcular lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad, perdón, de la fuerza F. Muy bien, la cantidad de trabajo de la fuerza F de toda fuerza constante se calcula como más menos fuerza multiplicado con la distancia. Ahora, primero, el signo más o menos. Para eso primero tenemos que averiguar cómo es la dirección de la velocidad y cómo es la dirección de la fuerza. La velocidad está dirigida hacia la derecha, la fuerza está dirigida hacia la izquierda. Está en dirección opuesta, por lo tanto la cantidad de trabajo vendría a ser negativo. La cantidad de trabajo vendría a ser negativo. Una fuerza que se opone a la velocidad, se opone al movimiento, su cantidad de trabajo vendría a ser negativo. Así que sería con signo negativo menos la fuerza, que vale 40 newton, por la distancia. ¿Cuánto vendría a ser la distancia? Y no te olvides que la distancia tiene que ser paralela a la fuerza. Así que si la fuerza es horizontal, necesitamos una distancia horizontal. Y esto sería los 8 metros. ¿Bien? Entonces operamos por aquí y esto quedaría 40 por 8 sería 32. Así que sería 320. Menos 320 newton metro. Pero no te olvides que en el sistema internacional newton metro para asignar la unidad de la cantidad de trabajo se ha reemplazado por lo que vendría a ser el joule, cuyo símbolo vendría a ser el J. Así que la cantidad de trabajo de la fuerza F vendría a ser igual a menos 320 joules. Esa sería la cantidad de trabajo de la fuerza F. Ahora, aparte de la fuerza F,
Ahora el problema también nos pide el de la fuerza de gravedad. A ver, ¿cuánto sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad? A ver, para esto vamos a graficar la fuerza de gravedad. Se grafica verticalmente hacia abajo. No sé cuánto vale la fuerza de gravedad, pero lo que sí sabemos es que la fuerza de gravedad y la velocidad son perpendiculares. Y una fuerza que es perpendicular a la velocidad no desarrolla trabajo mecánico. Así que por este lado, la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad vendría a ser igual a cero, y esto se debe a que la fuerza de gravedad es perpendicular a la velocidad. Trabajo nulo, ¿verdad? Trabajo nulo. Recuerda, siempre que una fuerza sea perpendicular a la velocidad en todo momento, entonces diremos que su cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. A ver, la siguiente fuerza que también hace mención es con respecto a la fuerza normal. Así que graficamos la fuerza normal y veamos cuánto vendría a ser su cantidad de trabajo. A ver, graficamos aquí la fuerza normal. Ahí está. Aquí tenemos la fuerza normal. ¿Y qué me puede decir con respecto a la fuerza normal? La fuerza normal con la velocidad también forman 90 grados. También forman 90 grados. Por lo tanto, su cantidad de trabajo vendría a ser igual a 0 joules. Esto se debe a que la fuerza normal es perpendicular a la velocidad. Ahí está entonces la solución al problema. Entonces, por este lado tendríamos, a ver, que la cantidad de trabajo de la fuerza F sería menos 320 y luego de la fuerza de gravedad su cantidad de trabajo sería 0 y de la fuerza normal 0. Menos 320, 0, 0, la clave sería la D. Ahí está. Esa sería entonces la cantidad de trabajo de estas tres fuerzas, de la fuerza F, de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal. Cuidado, lo que estamos planteando aquí, en lo que se refiere a la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad y la fuerza normal, lo que estamos diciendo que es cero es su cantidad de trabajo, no la fuerza, no la fuerza. La fuerza de gravedad tendrá un valor, podrá ser tal vez 20 newton, 30 newton, 40 newton, podría ser cualquier valor dependiendo de su masa y la respectiva aceleración de la gravedad. Pero, a pesar de tener una fuerza con una cierta magnitud, por ser perpendicular a la velocidad en todo momento, no desarrolla trabajo mecánico, a pesar de tener una fuerza. ¿Sí? Recuerden que hay una fuerza ahí, que es la fuerza de gravedad, que tiene un valor, pero por ser perpendicular a la velocidad, su respectiva cantidad de trabajo es igual a cero. No estoy diciendo que la fuerza sea cero, la fuerza hay un valor ahí. Lo que estamos diciendo que es cero es su cantidad de trabajo. ¿Dejo entender, jóvenes, con esa diferencia? A ver, coménteme, coménteme. Ujú. Sí se logra entender, ¿verdad? Muy bien, todo claro. Entonces, hay fuerzas ahí, pero por parte de la fuerza aérea y la fuerza normal, por ser perpendicular en movimiento, su respectiva cantidad de trabajo es cero. No les decimos que la fuerza es cero. Lo que estamos diciendo es que su respectiva cantidad de trabajo es cero. Oye, jóvenes, a ver, seguimos avanzando y vamos a ver ahora lo que indica ser el problema número 3. Dice por aquí. El bloque se desplaza sobre la superficie horizontal tal como se muestra. Para el tramo CD, determine la cantidad de trabajo de la fuerza F, de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal. Bueno, jóvenes, creo que de la fuerza de gravedad y la fuerza normal creo que ya sabemos cuánto vendría a ser su cantidad de trabajo. Lo interesante ahora sería saber cuánto vendría a ser la cantidad de trabajo de la fuerza F. Así que para estos jóvenes vamos a plantear lo siguiente. Dirás, profe, fuerza por distancia también. Ah, pero un momento. ¿La fuerza aquí es paralela con esta distancia? ¿Ustedes qué me dicen, jóvenes? ¿La fuerza que tenemos aquí es paralela con esta distancia de 6 metros? ¿Es paralela? No son paralelas, ¿verdad? No son paralelas. Entonces no puedo aplicar fuerzas por distancia de manera directa. Uy, profe, ¿y ahora qué hacemos? Usted me dijo que fuerza por distancia para calcular la cantidad de trabajo, pero la fuerza y la distancia tenían que haber sido paralelas. Y aquí vemos que no son paralelas. Bueno, jóvenes, entonces para ello vamos a recurrir
a ciertas propiedades de los vectores y tenemos que buscar ese criterio de que la fuerza y la distancia sean paralelas. Así que para estos jóvenes vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Mira la estrategia que vamos a seguir. Nuestro objetivo es calcular la cantidad de trabajo de la fuerza F. Pero mira lo que vamos a hacer con la fuerza F. Ya que la fuerza F es oblicua con la distancia o con el desplazamiento, lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza F. Vamos a descomponer una componente que sea paralela a la distancia y otra componente que sea perpendicular a la distancia. Llámese esta componente f sub x. Bueno, ya ustedes saben de componer, jóvenes. Si la hipotenusa vale 50, a 53 se lo pone 40 newton y a 37 se lo pone 30 newton. A este le voy a llamar f sub y. Ahí está, 30 newton. Así que retiramos la fuerza F y nos quedamos con las componentes. Ahora sí, vamos a plantear entonces lo siguiente. Ya que nos pide la cantidad de trabajo de la fuerza F, vamos a evaluarlo a través de sus componentes. Y sería la cantidad de trabajo de su componente f de x más la cantidad de trabajo de su componente f de y. Ahora vamos a calcular cada uno de ellos. La cantidad de trabajo de la componente f de x. Podríamos utilizar más menos fuerza por distancia. Pero la pregunta es, la componente, a ver, nos olvidamos, ahora nos centramos en lo que vendría a ser la fuerza F sub x. Recuerda que el bloque se está desplazando desde C hacia D, hacia la derecha. Dígame, ¿esta fuerza está a favor o en contra del movimiento? ¿Está a favor o en contra de la velocidad? Está a favor, por lo tanto, su cantidad de trabajo vendría a ser positivo. Bien, entonces sería más la fuerza, que vale 40, pues estamos hablando de la componente en el eje X, por la distancia. Y no te olvides que la distancia tiene que ser paralela a la fuerza. ¿Y son paralelas o no? Ah, sí, ahora sí son paralelas. Por lo tanto sería 40 por 6. ¿Cuánto sale esto? 240 joules. Ahora vamos a evaluar lo mismo, pero la componente F sub X. Ah, profe, también fuerza por distancia. A ver, cuidado, cuidado, no te aventures tan rápido. Y dime aquí, fíjate por ese lado. ¿Qué me puedes decir con respecto a f sub x y la velocidad? ¿Son perpendiculares o no? Son perpendiculares. Ah, ya. Entonces, profe, su cantidad de trabajo es cero. Claro, su cantidad de trabajo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza f sub y es perpendicular a su respectiva velocidad. Esa fue justamente la estrategia que utilizamos cuando queremos calcular la cantidad de trabajo de fuerzas que no sean paralelas a la distancia, ¿sí? Que no sean paralelas a la velocidad. Entonces, jóvenes, la idea es descomponer las fuerzas de tal manera que una componente sea paralela a la velocidad y la otra componente sea perpendicular a la velocidad. Esa sería entonces la estrategia que se quiere seguir. Muy bien, entonces ya tenemos aquí entonces lo que sería la cantidad de trabajo de la componente, así que solamente nos quedaría reemplazar. Entonces tendríamos por este lado que la cantidad de trabajo de la fuerza F vendría a ser, primero, F sub X, que acabamos de calcularlo, vendría a ser igual a 240 joules, y luego viene la componente F sub Y, que vendría a ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda 240 joules. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza F. Ahora, profe, también me pide de la fuerza de gravedad. Jóvenes, creo que de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal, puede decirme directo cuánto vendría a ser su cantidad de trabajo. A ver, escríbelo, escribe en el chat. Escribe en el chat cuánto es la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal. ¿Mm? ¿Cuánto es la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal? Muy bien. Profe, ¿por qué? ¿Por qué cero? Ah, bueno, si deseas, una vez más, planteamos aquí, gráfico la fuerza de gravedad, gráfico aquí la fuerza normal, y encontrarás que tanto la fuerza de gravedad como la fuerza normal, ambas fuerzas son perpendiculares a la velocidad. Y cuando una fuerza es perpendicular a la velocidad, su cantidad de trabajo vendría a ser igual a 0 joules. Ambos, porque la fuerza
es perpendicular a la velocidad. Ahí está. Entonces ahí lo tendríamos, 240,0,0 vendría a ser igual la clave la C. Ahí está. Esa sería entonces una estrategia más por el cual podemos apoyarnos para poder determinar lo que sería la cantidad de trabajo. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 4. Bueno, para pasar al problema número 4, jóvenes, necesitamos primero ver, seguir con la teoría, ¿sí? Vamos a volver a la teoría. Ya, muy bien. Entonces con ello, jóvenes, ya sabemos cómo se calcula lo que sería el trabajo mecánico y su respectiva cantidad de trabajo. Ahora sí, pero sucede que hasta el momento solo hemos aprendido a evaluar lo que es la cantidad de trabajo de una fuerza en sus diferentes situaciones, ya sea como trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo nulo. Pero es ahí donde viene la pregunta, profe, pero en un cuerpo no solamente van a actuar una fuerza, sino hay un sistema de fuerzas. Y la pregunta es, ¿y qué pasaría, digamos, con la cantidad de trabajo de todas las fuerzas? Ah, en ese caso, si queremos saber cuál es el efecto total, entonces tendríamos que hablar de trabajo neto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo neto? Cuando hablamos de trabajo neto nos referimos que es una cantidad de trabajo total. Es una cantidad de trabajo total. Por ejemplo, para que tengas un mayor entendimiento con ello, sería, imagínate aquí que tuviéramos un bloque por el cual están actuando diferentes fuerzas. Por ejemplo, podríamos hablar de una fuerza normal, la fuerza de gravedad o peso, la fuerza de rozamiento, la fuerza que está aplicándose. O sea, hay una gran variedad de fuerzas y lo que queremos saber es cuál sería el efecto total, la cantidad de trabajo total a la cual se llama trabajo neto. El trabajo neto se refiere a la suma de todas las cantidades de trabajo desarrollado por todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo considerado en estudio. Entonces, en forma matemática, podemos decir que el trabajo neto se va a calcular de la siguiente forma, que es la suma de la cantidad de trabajo de todas las fuerzas. Por ejemplo, si queremos saber cuánto vendría a ser el trabajo neto sobre el bloque, tendríamos que escribirlo de la siguiente forma. El trabajo neto sería igual a la cantidad de trabajo del peso o de la fuerza de gravedad más la cantidad de trabajo de la fuerza normal más la cantidad de trabajo de la fuerza F más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahí está. Profe, ¿y otra fuerza más? Bueno, si hubieran más fuerzas, entonces se va agregando aquí en la suma. Entonces, como dice aquí, el trabajo neto se refiere a la suma de la cantidad de trabajo, pero dado por todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo considerado en estudio. Sería la cantidad de trabajo del peso, más la cantidad de trabajo de la fuerza normal, más la cantidad de trabajo de la fuerza F, más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahí está. Entonces, de esta manera estaría calculándose lo que es la cantidad de trabajo total, es decir, el trabajo neto. Muy bien. Entonces, jóvenes, como sugerencia, antes de calcular el trabajo neto, entonces primero se recomienda saber qué fuerza están actuando. Y esto nos obliga a hacer primero un diagrama de cuerpo libre. Primero tendrás que empezar por hacer un diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Entonces, por este lado, jóvenes, de esta manera estaríamos calculando lo que es el trabajo neto. Ahora, con el trabajo neto, vamos a encontrar algo muy interesante, y es cuál es el resultado de la rapidez. Si la rapidez aumenta, la rapidez disminuye o tal vez la rapidez no cambia. Y eso justamente va a ser la interpretación del trabajo neto. Decíamos por aquí, si el trabajo neto es positivo, significaría de que al final de todo la rapidez del cuerpo aumentó. ¿Sí? Si el trabajo neto, desarrollado obviamente por todas las fuerzas, termina siendo una cantidad positiva,
Entonces podemos decir que la rapidez del cuerpo logró aumentar. ¿Sí? Logró aumentar. ¿Y qué pasaría, profe, si fuera negativo? Bueno, si fuera negativo, diríamos entonces que la rapidez del cuerpo ha disminuido. Ha disminuido. Y si el trabajo neto fuera cero, ¿qué crees que pasaría, jóvenes? A ver, coménteme, coménteme. ¿Qué crees que pasaría si el trabajo neto fuera cero? Por ejemplo, dice que cuando es positivo, el trabajo neto significa que la rapidez aumentó. Si el trabajo neto es negativo, dice que al final la rapidez disminuyó. Pero si fuera cero, ¿qué crees que pasaría en ese caso? ¿Mm? ¿Qué crees que pasaría en ese caso? ¿Mm?
Ya, buenas, buenas. Buenas, ¿me logra escuchar? ¿Me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar, jóvenes? Ya, muy bien, ahora sí, ya está. Ok. La tableta me estaba fallando un poco. Ya, ahora sí. Oye, jóvenes, entonces, bueno, era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba en la situación de que el trabajo neto fuera igual a cero? Bueno, la pregunta era, ¿qué pasaba con la rapidez? Profe, la fuerza puede anular y dar un trabajo neto cero. Sí, efectivamente es correcto lo que dice Luz María, muy bien. Pero vamos a enfocarnos en lo que sucede con la rapidez. ¿Qué pasaría si el trabajo neto vendría a ser igual a cero? En ese caso vamos a plantear aquí que la rapidez no cambia, no cambió, no varió. ¿Sí? Entonces significaría que entre la rapidez al inicio y la rapidez al final tendría que corresponder la misma rapidez. Eso siempre y cuando el trabajo neto sea igual a cero. Ahora, vamos a plantear una situación muy particular. En el caso que tengas fuerzas constantes, en el caso que tengas fuerza constante, vamos a decir entonces que se va a hacer cumplir la siguiente propiedad, que el trabajo neto se puede calcular como más o menos fuerza resultante multiplicado con la distancia. Nuevamente, jóvenes, tomar en cuenta que la distancia tiene que ser paralelo a dicha fuerza resultante. De esta manera entonces podríamos calcular también el trabajo neto, pero tengan en cuenta que esta forma de calcularlo se aplica siempre y cuando estemos hablando de fuerzas constantes. Profe, ¿y qué pasaría si la fuerza fuera variable? Porque hasta el momento solamente he hecho mención de fuerza constante. ¿Qué pasaría si la fuerza fuera variable? Bueno, jóvenes, para poder calcular la cantidad de trabajo de fuerzas variables, para poder calcular la cantidad de trabajo de fuerzas variables, indicaríamos de que se sigue otro procedimiento. Pero esta manera de calcularlo lo vamos a dejar para nuestro siguiente nivel, ¿sí? Es lo que corresponde ser el nivel intermedio. Ahí vamos a ver con mayor detalle, digamos, otras particularidades. Obviamente también veremos problemas con mayor dificultad. Por el momento, jóvenes, solamente estamos calculando lo que sería la cantidad de trabajo solo de fuerzas constantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, para fuerza variable lo vamos a ver para nuestro siguiente nivel. Muy bien, entonces jóvenes, ya tenemos claro entonces lo que sería el trabajo neto. ¿Te parece si pasamos a lo que vendría a ser el desarrollo de los problemas? A ver, nos quedamos en el problema 4. Comenzamos entonces por este lado y decimos aquí, el problema número 4 nos dice, el bloque liso de m kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal tal como se muestra. Para el tramo AB, determine el trabajo neto sobre el bloque. Nos pide el trabajo neto. Bueno, jóvenes, entonces planteamos aquí. Sabemos que el trabajo neto se calcula de la siguiente manera. El trabajo neto se calcula de la siguiente forma. Decimos, el trabajo neto se calcula como la suma de las cantidades de trabajo dado por todas las fuerzas. Y para poder determinar qué fuerza estamos hablando, primero necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Así que por este lado tendríamos primero la fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad. Segundo, tenemos la fuerza de 70 newton, tenemos la fuerza de 100 newton y por último tendríamos lo que sería la fuerza normal. Muy bien, entonces por este lado, ahí lo tendríamos la fuerza normal. ¿De cuánta fuerza estamos hablando? 1, 2, 3 y 4. Así que el trabajo neto se estaría calculando de la siguiente forma. Sería la cantidad de trabajo, empecemos con el de la fuerza de gravedad, más la cantidad de trabajo de la fuerza normal, más la cantidad de trabajo de los 70 newton, más la cantidad de trabajo de la fuerza de 100 newton. A ver, esto les parece si le llamamos la ecuación asterisco y vamos a empezar a calcular cada uno de ellos. Entonces decimos aquí, ¿dónde? La cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vendría a ser la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad? Me parece que la fuerza de gravedad es perpendicular a la velocidad,
así que su cantidad de trabajo vendría a ser igual a 0 joules, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Y de la fuerza normal, me parece que la fuerza normal también es perpendicular a la velocidad. Así que también sería la cantidad de trabajo de la fuerza normal igual a 0 joules. ¿Por qué? Porque también es perpendicular a la velocidad dicha fuerza. Estos dos casos, estas dos cantidades de trabajo es cero porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. Por ese motivo se ha dicho de que su cantidad de trabajo es cero. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad y de la fuerza normal. Empecemos por la cantidad de trabajo. Ahora veamos la cantidad de trabajo de los 70 newton. A ver, jóvenes, cantidad de trabajo de la fuerza de 70 newton. Esto vendría a ser más o menos fuerza por distancia. Ahora, por este lado podemos apreciar de que la fuerza de 70 newton está a favor de la velocidad, así que su cantidad de trabajo vendría a ser positivo. Así que sería más la fuerza que vale 70 multiplicado por la distancia. Pero no te olvides que la fuerza y la distancia tienen que ser paralelos. Así que, ¿es paralelo con quién? Con los 5 metros. Entonces la distancia vendría a ser 5 metros. ¿Cuánto vendría a ser ello? Más 350 joules. Esa sería la cantidad de trabajo de los 70 newton. Seguimos y ahora vamos a pasar lo que sería la cantidad de trabajo de los 100 newton. A ver, jóvenes, ahora ustedes me van a ayudar aquí. ¿Cómo calculamos la cantidad de trabajo de los 100 newton? ¿Mm? ¿Cómo calculamos la cantidad de trabajo de los 100 newton? Seguimos un procedimiento similar al caso anterior. Sería descomponiendo la fuerza, ¿verdad? Vamos a descomponer la fuerza. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a plantear que los 100 newton lo vamos a descomponer una componente que sea horizontal y la otra componente que sea vertical. Ahí está. Ahí tendríamos entonces cada componente. Muy bien. Entonces, por este lado tendríamos la componente f de x, que del triángulo rectángulo 30-60, aquí nos quedaría 50 newton, y la componente f de y, aquí lo voy a colocar, f de y vendría a ser igual a 50 por la raíz de 3. Muy bien. Entonces podemos decir que la cantidad de trabajo de los 100 newton vendría a ser igual a la cantidad de trabajo de la componente 50 newton más la cantidad de trabajo de la otra componente que sería 50 raíz de 3 newton. Ahora, empecemos a calcular la cantidad de trabajo de cada uno de ellos. El de los 50 newton vemos que se opone a la velocidad, así que su cantidad de trabajo sería negativo, menos fuerza por distancia. La fuerza vale 50 y la respectiva distancia, ¿cuánto sería? No te olvides que la distancia tiene que ser paralela a la fuerza. Así que la respectiva distancia sería también los 5 metros. Ahí está. Los 5 metros es paralelo a los 50 newton. Muy bien, más la cantidad de trabajo de los 50 raíz de 3. Jóvenes, pero sucede que esta componente y la velocidad son perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, su cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. Ahí está. Ahí tendríamos entonces lo que sería, ahí tendríamos entonces lo que sería la cantidad de trabajo de los 50 newton y de los 50 raíz de 3. Operamos aquí y nos sale menos 250 joules. Listo. Ya tenemos entonces la cantidad de trabajo de cada una de esas fuerzas. Ahora sí, vamos a repasarlo en asterisco. Vamos a repasarlo entonces en la ecuación asterisco y tendríamos que el trabajo neto vendría a ser igual. Primero, la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad, que habíamos dicho que es cero. Luego viene la cantidad de trabajo de la fuerza normal, que también vendría a ser cero. Luego viene la cantidad de trabajo de los 70 newton, que nos ha salido 350 joules. Y luego viene la cantidad de trabajo de los 100 newton, que nos ha salido menos 250 joules. Bien, a partir de ello,
hemos determinado lo que sería el trabajo neto. ¿Cuánto sería el trabajo neto? Nos sale más 100 joules. Y ahí tendríamos lo que sería el trabajo neto. ¿Cuál vendría a ser entonces la clave? La clave vendría a ser la D. Ahí está. Esta sería entonces la solución al problema. Bien, ahí tenemos entonces, jóvenes, lo que sería la solución a este problema. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, coménteme cómo vamos hasta ahí. Coménteme. ¿Te logró entender todo ello? Ajá. Todo claro, me indica. Muy bien, perfecto. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Vamos a seguir y vamos ahora para el siguiente problema. El siguiente problema, problema número 5, nos dice aquí. A ver, ¿qué es lo que dice el problema número 5? Dice lo siguiente, a ver, dice por acá. El problema 5 dice, el bloque de 4 kilogramos se desplaza sobre la superficie AB de 5 metros tal como se muestra. Si la superficie ejerce una fuerza de fricción de 30 newtons sobre el bloque, determine el trabajo neto sobre el bloque en el tramo AB. Considere que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Pues jóvenes, entonces el problema nos pide que determinemos cuánto sería el trabajo neto sobre el bloque al desplazarlo desde A hasta B. Muy bien, entonces jóvenes, nuevamente el problema nos pide el trabajo neto, así que recordemos cómo se calcula el trabajo neto. Hemos dicho que el trabajo neto se calcula de la siguiente manera, como la suma de la cantidad de trabajo dado por todas las fuerzas. Ahora, ¿qué fuerza estamos hablando aquí? Para eso necesitamos el diagrama de cuerpo libre. Para ello, jóvenes, empezamos a hacer el gráfico de las fuerzas. A ver, por un lado tendríamos lo que es la fuerza de gravedad. A ver, ¿cuánto vendría a ser la fuerza de gravedad? Se obtiene multiplicando la masa con la aceleración de la gravedad. 4 por 10 vendría a ser igual a 40 newton. Ahí está. Ese sería el peso. Esa sería la fuerza de gravedad. Siguiente fuerza a graficar vendría a ser la fuerza normal perpendicular a la superficie. Ahí lo tendríamos, fuerza normal perpendicular a la superficie. Y por este otro lado tendríamos lo que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, según dato del problema, vendría a ser 30 newton. Esta fuerza de rozamiento sería el cinético y vendría a ser igual a 30 newton. Bueno, ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahora sobre ello pasamos a indicar el cómo se calcularía el trabajo neto. Entonces el trabajo neto vendría a ser, del diagrama de cuerpo libre tenemos aquí tres fuerzas graficadas, así que esto sería cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad más la cantidad de trabajo de la fuerza normal más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Y a esto le vamos a llamar la ecuación asterisco. Muy bien, entonces por aquí indico lo siguiente. A ver, sabemos que el bloque se está moviendo de esta forma. Ahí está, el bloque se está moviendo de esta manera. Sobre este tramo AB, cuya longitud, cuya distancia vendría a ser 5 metros. A ver, me parece que podríamos indicar cuánto sería la cantidad de trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la velocidad, por lo tanto su cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. ¿Sí? Porque la fuerza normal es perpendicular a la velocidad. La fuerza de rozamiento cinético también se puede calcular su cantidad de trabajo. ¿Cómo? Como la fuerza de rozamiento cinético es constante, se calcularía su fuerza constante, entonces sería más menos la fuerza por distancia. Pero como la fuerza de rozamiento cinético es hacia abajo y la velocidad es hacia arriba, ambos paralelos al plano, entonces la cantidad de trabajo sería negativo, porque la fuerza se opone a la velocidad, se opone al movimiento. Así que del más menos nos quedamos con el signo menos. Sería menos la fuerza, que vale 30 newton,
por la respectiva distancia, en donde la distancia tiene que ser paralela a la fuerza. Ahí está, la fuerza y la distancia tienen que ser paralelos. Y la distancia paralela a dicha fuerza vendría a ser 5 metros. Por lo tanto, la cantidad de trabajo vendría a ser igual a menos 150 joules. Ahora te preguntará, profe, ¿la fuerza de gravedad, su cantidad de trabajo, veo que no es paralela a la distancia? Ah, profe, entonces puedo descomponer la fuerza como lo hizo en un problema anterior. Podría ser, pero mira, en este caso voy a recurrir a la siguiente estrategia. Al irse desde A hacia B, podemos decir que primero se pudo haber dirigido hacia la derecha y luego se pudo haber dirigido hacia arriba. Ahí está. Primero se dirige hacia la derecha y luego se dirige hacia arriba. Como acá tenemos 37 grados, entonces podríamos decir por este lado que si la hipotenusa vale 5, a 37 se lo pone 3 metros. Y la distancia horizontal sería 4 metros. Ahora sí, miren por este lado. Dígame, la fuerza es vertical. Y para poder calcular la cantidad de trabajo, tú necesitas una distancia paralela a dicha fuerza. Y si tengo la fuerza vertical, entonces busquemos una distancia vertical. Y ahí está la distancia vertical. Profe, ¿tiene que ser paralelas? Claro, tienen que ser paralelas. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia paralela a dicha fuerza? Los 3 metros. Así que, en lo que se refiere a la fuerza de gravedad, podríamos decir lo siguiente. Por ser una fuerza constante, también se calcularía como más menos fuerza por distancia, pero como la fuerza de gravedad es hacia abajo y ese desplazamiento es hacia arriba, como pueden apreciar aquí, es hacia arriba, entonces podemos plantear aquí lo siguiente. Sería con signo negativo, porque la fuerza hacia abajo, desplazamiento hacia arriba, sería con signo negativo. Sería menos la fuerza que vale 40, sería menos la fuerza que vale 40 por la distancia que vendría a ser igual a 3. Por lo tanto, acá tendríamos menos 120 joules. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? A ver, coménteme. Muy bien. Entonces, todo claro hasta ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces, como ya conoce cuánto sería la cantidad de trabajo de cada una de las fuerzas que componen ese diagrama de cuerpo libre, entonces ahora sí podría calcular lo que sería el trabajo neto. Así que pasamos para acá. Entonces vamos a reemplazarlo en la ecuación asterisco y diríamos lo siguiente, que el trabajo neto sería, primero, la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad que se acaba de calcular vendría a ser menos 120 joules, más, ahora viene lo que es la cantidad de trabajo de la fuerza normal, que se determinó que era 0, más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, que vendría a ser igual, aquí lo tenemos, menos 150 joules. Así que de aquí determinamos cuánto sería el trabajo neto sobre el bloque al trasladarlo de D hacia B. Sería entonces menos 270 joules. Ese sería entonces el trabajo neto sobre el bloque al trasladarlo de D hacia B. Bien, ahí tenemos entonces, jóvenes, lo que sería la solución al problema. Muy bien, ahí está. Muy bien. Muy jóvenes, entonces ahí tenemos lo que es la solución al problema número 5. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora
lo que tendría que ser el problema número 6. A ver, problema número 6 dice lo siguiente. Es un problema similar al problema anterior. Dice, el bloque de 3 kilogramos se desplaza sobre la superficie AB, tal como se muestra. Si la superficie ejerce una fuerza de rozamiento de 20 newtons sobre el bloque, determine el trabajo neto sobre el bloque en el tramo AB. Considere que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Ok, muy jóvenes, entonces vamos a plantear la resolución a este problema. Dice por aquí, el trabajo neto, como hemos mencionado en todo momento, el trabajo neto, ¿cómo se calcula en primer lugar? El trabajo neto se calcula de la siguiente manera. Se calcula como la suma de la cantidad de trabajo de todas las fuerzas. Y para saber qué fuerza estamos hablando, necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque y tendríamos, primero, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se obtiene multiplicando la masa con la aceleración de la gravedad. 3 por 10 vendría a ser 30 newton. ¿Qué otra fuerza más tendríamos aquí? Tenemos también lo que sería la fuerza normal, debido al contacto que tiene con la superficie. Muy bien, ahí tendríamos entonces lo que sería la fuerza normal. Y en oposición a ese deslizamiento aparece lo que es la fuerza de rozamiento, que según dato del problema vendría a ser de 20 newton. Muy bien, ahí tendríamos entonces la fuerza de rozamiento cinético, que es igual a 20 newton. Lo voy a colocar por aquí. Muy bien, la fuerza de rozamiento cinético que sería 20 newton. Muy jóvenes, ya no tenemos más fuerza, ya no hay más fuerza, así que hasta ahí quedaría el diagrama de cuerpo libre. Así que de lo que hemos planteado en el diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar entonces el trabajo neto. Esto sería la cantidad de trabajo de la fuerza normal más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético más la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad más la cantidad de trabajo de la fuerza F. Así que vamos a calcular cada uno de ellos y diremos aquí. Cantidad de trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal me parece que es perpendicular a la velocidad, como pueden apreciar por aquí. La velocidad del bloque es de esta manera y la fuerza normal con la velocidad forman 90 grados. Y una fuerza que es perpendicular a la velocidad en todo momento no desarrolla trabajo mecánico. Así que por ese lado la cantidad de trabajo de la fuerza normal vendría a ser igual a 0 joules. Esto es porque la fuerza normal es perpendicular a la velocidad. Siguiente, la fuerza de rozamiento cinético. La cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, como es una fuerza constante, entonces se calcularía como fuerza por distancia, pero no te olvides el más menos. Ahora, como el movimiento es hacia abajo y la fuerza de rozamiento cinético es hacia arriba, entonces la fuerza se opone al movimiento, se opone a la velocidad. Y cuando una fuerza se opone a la velocidad, su cantidad de trabajo sería negativo. Sería menos la fuerza, que vale 20 newton, multiplicado por la respectiva distancia. La distancia paralela a dicha fuerza vendría a ser 6,8, esto vendría a ser 10 metros. Y esta distancia es paralela a esta fuerza. Así que sería por la distancia 10. ¿Cuánto vendría a ser ello? Nos sale entonces menos 200 joules. Seguimos avanzando, ya tenemos la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, ahora veamos la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. La cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. A ver, veamos aquí. ¿Sí? A ver.
¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar, jóvenes? ¿Sí? Ok. Disculpen las interrupciones. A ver, ahora sí. Entonces, como estábamos comentando por aquí, ahora vamos a pasar a calcular lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes, que esto siempre se calcula como más menos fuerza por distancia. Más menos fuerza por distancia. Donde sucede que la fuerza y la distancia tienen que ser paralelos. Ahora, sabiendo que el bloque se dirige desde A hacia B, estamos hablando de que el bloque está descendiendo, el bloque está bajando. Así que por este lado tendríamos, ahí está, baja, y luego se dirige hacia la izquierda. Ahora, si ustedes se fijan atentamente la fuerza de gravedad, vemos que la fuerza de gravedad es hacia abajo y necesitamos una distancia paralela a dicha fuerza. Esa distancia vendría a ser, ahí está, los 6 metros. Y como la fuerza de gravedad es hacia abajo y ese desplazamiento también es hacia abajo, ahí está, es hacia abajo, la cantidad de trabajo vendría a ser entonces positivo. La cantidad de trabajo entonces sería positivo. ¿Sí? Entonces tendríamos por ese lado lo siguiente. Tendríamos aquí más la fuerza, que vale 30 newton, multiplicado por la distancia, que sería los 6 metros. Recuerda, fuerza por distancia, donde la fuerza y la distancia tienen que ser paralelos. Así que por este lado tendríamos más 180 joules. Bien, ahí tendríamos entonces lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Y bueno, profe, falta el de la fuerza F. Ok, entonces vayamos a lo que vendría a ser la cantidad de trabajo de la fuerza F, y de igual manera, como hemos indicado en todos los casos, más menos fuerza por distancia. Pero al ver que la fuerza F, al ver que la fuerza F es, al ver que la fuerza F es horizontal, necesitamos una distancia horizontal. ¿Y cuál es la distancia horizontal? Los 8 metros. Ahí está. Entonces sería con la distancia 8, la fuerza 50 newton, pero la pregunta es, ¿sería más o menos? Recuerda que al dirigirse desde A hacia B, el bloque se está trasladando hacia la izquierda. El bloque se traslada hacia la izquierda. Aquí podemos apreciarlo. El bloque se traslada hacia la izquierda. Al dirigirse desde A hacia B, el bloque se traslada hacia abajo y a la vez hacia la izquierda. Y la fuerza F es hacia la derecha. Entonces se opone al movimiento. Entonces se opone al movimiento, así que dicha cantidad de trabajo vendría a ser negativo. Vamos a reemplazarlo, entonces sería menos la fuerza, que vale 50, multiplicado con la distancia. ¿Cuánto vendría a ser la distancia? 8 metros. Entonces aquí tendríamos menos 400 joules. Muy bien, ya tenemos entonces lo que sería la cantidad de trabajo de la fuerza F. Recuerda, fuerza por distancia, y tomar en cuenta que la fuerza y la distancia tienen que ser respectivamente paralelas. Así que tendríamos aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, paralelas. Muy bien, ahora sí, vamos a reemplazarla entonces en la ecuación asterisco, y tendríamos por ese lado, en la ecuación asterisco tendríamos que el trabajo neto vendría a ser igual la cantidad de trabajo de la fuerza normal, que sería 0, más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, que sería menos 200, más la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad, que sería 180 joules, más la cantidad de trabajo de la fuerza F que nos ha salido, menos 400. Y de aquí determinamos cuánto sería el trabajo neto.
Bueno, el trabajo neto, entonces, ¿cuánto vendría a ser? Ujú. Saldría menos 420 joules. Ahí está. Entonces sería menos 420 joules. La clave vendría a ser la A. Muy bien, Luz María, efectivamente saldría menos 420 joules. Ese sería entonces el trabajo neto desarrollado sobre el bloque cuando este se traslada desde la posición A hasta la posición B. Muy bien, ahí lo tendríamos. Entonces, jóvenes, como habrán podido notar aquí, para poder calcular la cantidad de trabajo podemos emplear diferentes distancias de acuerdo a cómo esté dado la dirección de la fuerza. Recuerden siempre buscar aquella distancia que sea paralela a la fuerza, ¿sí? Recuerden siempre buscar aquella distancia que sea paralela a su respectiva fuerza. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme, jóvenes. Ujú. ¿Todo claro hasta ahí? Ujú. Todo claro. Ok. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora a al siguiente problema. Bueno, para el siguiente problema necesitamos culminar la teoría, jóvenes, y vamos a ver esta última parte de la teoría. Nos hemos quedado por aquí, el trabajo neto, y ahora vamos a cerrar la teoría viendo lo que vendría a ser este último concepto, que es potencia mecánica. Si bien es cierto, el trabajo es sumamente importante, pero también es importante saber qué tan rápido se hace el trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de potencia mecánica, nos referimos a una cantidad física escalar que está relacionada con la rapidez para realizar un trabajo. Profe, ¿rapidez para realizar un trabajo? ¿Cómo es eso? A ver, para que tengas un mayor entendimiento con ello, veamos aquí una experiencia. Imaginemos aquí que tenemos a dos jóvenes, podría ser María y Luis. María y Luis están dispuestos a elevar una carga, ¿no? Un bloque, por ejemplo, ¿no? Podría ser un bloque, digamos, que contiene un saco de, un saco de arena, podría ser un saco de harina, en fin. Y digamos que para poder elevarlo, digamos, del primer al segundo piso, desarrollan trabajo de 100 joules. Ambos van a elevar el mismo saco de arena del primer piso al segundo piso y empleando el sistema de la poleas aquí, ambos realizan el mismo trabajo. El trabajo consiste en llevar el mismo saco de arena del primero al segundo piso. 100 joules. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cantidades de trabajo? Por el momento, podemos decir que la cantidad de trabajo es el mismo. Pero la diferencia aquí sustancial es que María lo hace en 4 segundos y Luis lo hace en 10 segundos. La pregunta es, las cantidades de trabajo son iguales, pero la manera de realizar dicho trabajo, la rapidez en realizar dicho trabajo, ¿es el mismo? No, ¿verdad? ¿Quién ha hecho, quién ha hecho ese mismo trabajo más rápido? ¿María o Luis? ¿Mm? ¿Quién ha hecho ese mismo trabajo más rápido? Esa cantidad de trabajo de 100 joules. ¿María o Luis? María. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que María ha desarrollado más rápido ese trabajo en comparación con Luis? ¿Mm? Efectivamente, muy bien, Luz María, efectivamente, en menos tiempo. Y dígame, digamos, si ustedes fueran, digamos, un empresario, ustedes elegirían, digamos, como un personal para que los apoye, ¿a María o a Liz? ¿Mm? Ambos son capaces de realizarte el mismo trabajo, pero ¿a quién elegirías para ser, digamos, un personal para que te pueda ayudar? Elegiríamos a María. ¿Por qué? Porque efectivamente es capaz de realizar el mismo trabajo en comparación con Luis, pero María lo hace en un menor tiempo, ¿verdad? Ahí estamos hablando entonces de la rapidez para realizar un trabajo.
Y para poder cuantificar esa rapidez para realizar un trabajo, vamos a utilizar el concepto conocido con el nombre de potencia mecánica. Así que podemos decir aquí, María realiza un trabajo de 100 joules en 4 segundos, Luis realiza el mismo trabajo pero en 10 segundos. La potencia de María es mayor que la de Luis. La potencia de María decimos que es mayor que la de Luis. ¿Por qué? Porque María es capaz de realizar el mismo trabajo, pero más rápido. A partir de ello, se plantea la ecuación que la potencia mecánica o la potencia media mecánica con dicha fuerza vendría a ser cantidad de trabajo entre el tiempo. Cantidad de trabajo entre el tiempo. De esta manera entonces podríamos calcular lo que sería la potencia dado por una determinada fuerza. Tendríamos aquí que esta es la cantidad de trabajo de la fuerza dado en joules, el tiempo, el intervalo de tiempo dado en segundos, y es necesario estas unidades para que la unidad de la potencia te salga watt. Ahí está. Por ejemplo, trabajo entre tiempo, 100 entre 4. 100 entre 4 sería 25. Por lo tanto, podríamos decir que la potencia de María sería 100 entre 4, 25. Y la unidad es watt. Aquí, ¿cuánto sería la potencia de Luis? Trabajo entre tiempo, 100 entre 10 sería 10 watts. ¿Qué significa que María tenga una mayor potencia comparado con Luis? Significaría de que es capaz de realizar más rápido el trabajo en comparación con Luis. Esa es la idea de potencia mecánica. Muy bien, entonces jóvenes, ya teniendo mayor claridad de lo que vendría a ser potencia mecánica, vamos a aplicarlo para resolver problemas. Así que con ello hemos terminado todo lo que corresponde a ser la parte teórica y ahora sí vamos a lo que vendría a ser los problemas. Ya hemos avanzado hasta el problema número 6, pasemos entonces al problema 7. Dice por aquí. Problema 7. La viga de 300 kilogramos es elevada por una grúa a velocidad constante, tal como se muestra. Si en 2 minutos la viga asciende 20 metros, determine la potencia mecánica media desarrollada por la grúa sobre la viga. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a plantear aquí lo siguiente. En vista de que sube a velocidad constante, estamos hablando de equilibrio. Estamos hablando de equilibrio, así que vamos a plantear aquí nuestro criterio de equilibrio. Dice que por este lado tendríamos una masa de 300 kilogramos, así que podemos dar a conocer lo que sería la fuerza de gravedad. La masa por aceleración de la gravedad nos saldría 3000 newton. Por este otro lado tendríamos lo que es la fuerza de la grúa, que se transmite a través de la tensión. Voy a llamarle la fuerza F, ¿sí? Que es la fuerza de la grúa. Y como se trata que sube a velocidad constante estamos hablando de equilibrio. Estamos hablando de equilibrio mecánico. Y como estamos hablando de equilibrio mecánico, entonces la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza dirigida hacia abajo. Así que esto vendría a ser igual a 3000 newton. Ahora, según dato del problema, nos dice de que tiene que subir una distancia de 20 metros. Ahí está. Vamos a suponer que esta sea la distancia con la cual tiene que subir. Y esta distancia corresponde a ser los 20 metros. Y lo va a hacer en un tiempo de ¿cuánto? Lo va a hacer en un tiempo de 2 minutos. 2 minutos expresado en segundos serían 120 segundos. Bien, entonces vamos a ver ello, ¿sí? El problema nos pide la potencia. La potencia mecánica de la grúa, la potencia de la grúa, lo podemos calcular de la siguiente manera. Lo podemos calcular como cantidad de trabajo dividido con el tiempo. Me parece que el tiempo ya se conoce. El tiempo vendría a ser de 2 minutos, que es equivalente a decir 120 segundos. 120 segundos. Bien, ahora vamos a calcular lo que sería la cantidad de trabajo de dicha fuerza. La cantidad de trabajo se calcula como más o menos fuerza por distancia.
La fuerza está a favor del movimiento. Recuerda que el problema nos dice que está siendo elevada. Así que la fuerza está a favor del movimiento, así que la cantidad de trabajo debería ser positivo. Al ser positivo, entonces nos quedamos con el signo más. Sería más la fuerza, estamos hablando de la fuerza de la grúa, por la distancia que vendría a ser igual. Y ojo, no te olvides, fuerza y distancia tienen que ser paralelos. La distancia, 20 metros. Por lo tanto, ¿cuánto sería la cantidad de trabajo de dicha fuerza? Sería más 3 por 2 sería 6. 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4 vamos a colocarla. Joules. Muy bien, ya tenemos entonces lo que sería la cantidad de trabajo. Entonces, veamos aquí cómo se calcularía la potencia. Entonces, la potencia sería la cantidad de trabajo, que sería 6 por 10 a la 4, entre el tiempo que vendría a ser 120 segundos. Por lo tanto, la potencia sería igual a ¿cuánto? A ver, 6 por 10 a la 4 entre 120 segundos saldría 500 watts. Y esa sería la potencia de la grúa. Entonces, como habrán podido notar, esto es una combinación, ¿no? Esto es una combinación del tema de trabajo y ahora solamente hay que agregarle el factor tiempo. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. La clave, la clave vendría a ser la C. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. A ver, ¿cómo van hasta ahí, jóvenes? ¿Se logró entender lo que es potencia? A ver, indíqueme, ¿se logró entender lo que es potencia? Vamos, vamos, comenten. Ujú. Ya, muy bien. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Para esto vamos a pasar ahora al problema número 8. El problema número 8 dice lo siguiente. La esfera se desplaza sobre la trayectoria curva AB tal como se muestra. Si F es igual a 40 newton y el tiempo que tarda en ir desde A hacia B es de 10 segundos, determine la potencia mecánica media desarrollada por la fuerza F para el tramo AB. Como pueden apreciar aquí, la esfera tiene que seguir este trayecto indicado. Es una curva, no sabemos qué trayectoria específicamente es. ¿Será parte de una parábola? ¿Será parte de una hipérbola? ¿Será parte de una elipse? No sabemos qué trayectoria es, pero lo que se sabe es que la fuerza es constante y de 40 newton, y el tiempo que tarda en ir desde A hacia B vendría a ser de 10 segundos. Con esa información nos pide la potencia mecánica media. A ver, jóvenes, vamos a calcular entonces la potencia mecánica. ¿Y cómo se calcula la potencia mecánica? A ver, indicamos aquí. La potencia mecánica se va a calcular de la siguiente forma. Es la cantidad de trabajo de dicha fuerza
entre el tiempo. A ver, el tiempo se conoce. El tiempo vendría a ser de 10 segundos. Así que por ese lado no hay ningún problema. El tiempo vendría a ser entonces de 10 segundos. Ahora el detalle está en la cantidad de trabajo. Bueno, en vista que se trata de una fuerza constante, esa fuerza dice que es de 40 newton, entonces vamos a descomponerlo. Vamos a descomponerlo de tal manera de que una componente esté ubicado en el eje X y la otra componente esté ubicado en el eje Y. Ahí está. Ahora, como se tiene aquí el triángulo notable de 37,53, bueno, jóvenes, ya ustedes saben descomponer, ya saben triangulitos, el triángulo 37,53 ya lo conocen, así que directamente voy a indicar las componentes, ¿sí? Esto sería un 5 por 8, acá sería, se compone 4 por 8, 4 por 8 sería 32, y aquí sería un 3 por 8, 24 newton. Ahora, si queremos determinar la cantidad de trabajo de la fuerza F, podemos apoyarnos de lo que vendría a ser las componentes. Decimos por aquí, la cantidad de trabajo de la fuerza F sería la cantidad de trabajo de la componente en el eje X más la cantidad de trabajo de la componente en el eje Y. Ahora, cuando se dirige desde A hacia B, como podrán apreciar aquí, cuando se dirige desde A hacia B, podemos decir que de manera simultánea se está desplazando hacia la derecha y también se desplaza hacia arriba. Ese desplazamiento hacia arriba lo voy a colocar por acá. Horizontalmente tendría que avanzar 20 metros, justamente correspondiente a esta cantidad, y verticalmente también tendría que subir 20 metros. Y ahora sí, vamos a calcular la cantidad de trabajo y empezamos con la componente F sub X. A ver, cantidad de trabajo fuerza por distancia, ya que estos dos vectores son paralelos. Así que sería 32 por la distancia, que sería 20, más. Y ahora viene la componente en el eje Y. La componente en el eje Y. Así que sería 24 por 20. Y bueno, jóvenes, habría que operar ellos, ¿sí? Entonces sería 32 por 20 más 24 por 20. Y nos quedaría 1120. 1120 joules. Muy bien, entonces ahí lo tendríamos. Ahí lo tendríamos entonces, cada componente. Muy bien, ahora sí, pasamos a lo que vendría a ser a calcular lo que sería la cantidad de trabajo. Entonces, esto le llamamos la ecuación de asterisco y decimos aquí en asterisco, decimos por acá, la potencia vendría a ser igual. La cantidad de trabajo de la fuerza F sería 1120 entre el tiempo que vendría a ser igual a 10 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto sería la potencia mecánica de esta fuerza? Sería 112 watts. La clave sería la A. Muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. Interesante problema, interesante. Parecía que iba a ser complicado calcular la cantidad de trabajo, pero al final de todo nos apoyamos de las mismas estrategias que hemos planteado al inicio. Ahí está. Muy bien, jóvenes, muy bien, Luz, muy bien, Lina, efectivamente. La clave es la A. Pasamos al siguiente problema, problema número 9. Dice por aquí. La esfera de 2 kilogramos es lanzada oblicuamente con una rapidez v tal como se muestra. Si el tiempo de vuelo de la esfera es de 6 segundos, determina la potencia mecánica media desarrollada por la fuerza de gravedad de la esfera durante su vuelo. Te piden la potencia media durante su vuelo.
considere que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien. A ver, jóvenes, el problema te pide la potencia media. La potencia media dada por la fuerza de gravedad. Así que sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad entre el tiempo. El tiempo lo tenemos. El tiempo es dato. El tiempo vendría a ser de ¿cuánto? 6 segundos. Así que por dato de problema, el tiempo es de 6 segundos. Así que voy a anotarlo por aquí. El tiempo vendría a ser igual a 6 segundos. Así que para poder calcular la cantidad de trabajo, perdón, la potencia de la fuerza de gravedad, necesitamos calcular lo que sería la cantidad de trabajo. Ahora, veamos aquí, donde la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad sería más o menos fuerza por distancia. A ver, cuando la esfera se dirige desde el punto de partida hasta que llega a impactar contra el piso, nos damos cuenta de lo siguiente, que en todo momento la fuerza de gravedad se grafica verticalmente hacia abajo. ¿Cuánto vendría a ser dicha fuerza de gravedad? Sería la masa por aceleración de la gravedad y dicha fuerza de gravedad vendría a ser igual a 20 newton. Ahí está. La fuerza de gravedad es igual a 20 newton. Muy bien, es una fuerza constante. Ahora, durante su vuelo, podemos decir de que al final de todo, la esfera, desde su punto de inicio hasta su punto final de su vuelo, ha tenido que desplazarse hacia abajo y posteriormente hacia la derecha. Ahí está. Desde el inicio hacia el final, se dirige hacia abajo y luego hacia la derecha. Profe, pero tenemos una etapa de subida. Sí, pero al final de todo, entre la subida y posteriormente la bajada, el desplazamiento fue hacia abajo y luego hacia la derecha. Ahora, ¿por qué es importante ello? Porque tenemos que reconocer que cuando se calcula la cantidad de trabajo, necesitamos la fuerza paralela y la distancia a la distancia. Y la fuerza y la distancia que son paralelas corresponde ser justamente eso. Para la fuerza de gravedad, la distancia paralela corresponde ser los 60 metros. Ellos son los paralelos. Ahí está. Ellos son los paralelos. Por lo tanto, diríamos que como el desplazamiento es hacia abajo y la fuerza también es hacia abajo, la cantidad de trabajo sería positivo. Así que esto sería más la fuerza que vale 20 newton y la distancia que vendría a ser igual a 60 metros. Así que aquí nos quedaría más 1200 joules. Ya tenemos entonces la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Vamos a repasarlo en la ecuación asterisco. Entonces decimos aquí, la potencia de la fuerza de gravedad sería cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad, que es más 1200, y el tiempo que habíamos dicho que es de 6 segundos. Y de aquí determinamos cuánto vendría a ser la potencia. Aquí nos quedaría 200 watts. La clave vendría a ser la D. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. Y por último, muy bien Luz, muy bien Luz. Y por último, tendríamos aquí el problema 10. Dice, el bloque de 3 kilogramos se desplaza sobre la superficie curva AB tal como se muestra. Si la cantidad de trabajo de la fuerza F y el trabajo neto sobre el bloque en AB es 120 joules y 45 joules respectivamente, y el tiempo que tarda en desplazarlo es 10 segundos, determine la potencia mecánica media desarrollada por la fuerza de rozamiento para el tramo AB en mención. El problema nos pide que determinemos la potencia mecánica dada por la fuerza de rozamiento. La potencia dada por la fuerza de rozamiento vendría a ser igual a la cantidad de trabajo
de la fuerza de rozamiento entre el tiempo. El tiempo lo conoces. El tiempo vendría a ser de 10 segundos. Así que por este lado tendríamos. Bien, el tiempo vendría a ser de 10 segundos. Así que tenemos que determinar cuánto sería la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento para poder evaluar la respectiva potencia mecánica. Pero acá tenemos un dato. El dato es el trabajo neto. El trabajo neto vendría a ser 45 joules. Entonces decimos aquí, además, el trabajo neto vendría a ser igual a 45 joules. Pero no nos olvidemos que el trabajo neto ya sabemos cómo se calcula. Interesante, ¿no? Ahora está incluyendo lo que es trabajo neto en lo que es cálculo de potencia. El trabajo neto se calcula como la sumatoria de la cantidad de trabajo dado por todas las fuerzas. Así que tenemos entonces diagrama de cuerpo libre, fuerza de gravedad. A ver, la fuerza de gravedad, la masa por aceleración de la gravedad, 30 newton. ¿Qué otra fuerza más tenemos aquí? Sería la fuerza normal. Y por último, la fuerza de rozamiento. Diríamos la fuerza de rozamiento cinético. Así que ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Así que decimos para aquí el trabajo neto entonces sería la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad más la cantidad de trabajo de la fuerza normal más la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético más la cantidad de trabajo de la fuerza F. Y esto vendría a ser igual a 45 joules. Cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Cuando el bloque se traslada desde A hacia B, podemos decir que de manera simultánea también se está desplazando hacia la derecha y también se desplaza hacia arriba. Ahora, la fuerza de gravedad es hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba. Por lo tanto, la cantidad de trabajo sería negativo. Menos. Sería menos la fuerza que vale 30 y la distancia paralela a dicha fuerza que sería 1,5. Ahí está la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. La cantidad de trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la velocidad. Si ustedes trazan por aquí la velocidad, notarás de que la velocidad y la fuerza normal en todo momento son perpendiculares. Así que su cantidad de trabajo vendría a ser igual a cero. La cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético es lo que quisiéramos averiguar. Y la cantidad de trabajo de la fuerza F, dato del problema, de la fuerza F vendría a ser igual a 120 joules. Ahí lo tendríamos, 120 joules. De aquí determinamos entonces cuánto sería la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Operamos por aquí y tendríamos 45 menos 120 menos 45. Ujú. No, más 45, ¿no? Muy bien, nos sale menos 30 joules. Ya tenemos entonces la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Ahora sí, podríamos reemplazarlo en la ecuación asterisco. Entonces tendríamos por este lado que la potencia de la fuerza de rozamiento cinético vendría a ser igual a menos 30 joules, que es la cantidad de trabajo, entre el tiempo, que vendría a ser igual a 10. La potencia de la fuerza de rozamiento cinético vendría a ser entonces menos 3 watts. Ahí está. Así que la clave vendría a ser la B. Ahí está. Ese vendría a ser entonces, ahí está. Eso vendría a ser entonces la potencia de la fuerza de rozamiento cinético. Profe, ¿la potencia puede ser negativa? Sí.
puede ser negativa, no hay ningún problema. La potencia puede ser negativa. Basta con que la cantidad de trabajo sea negativo y la respectiva potencia será negativa. Ahí está. Entonces, jóvenes, tened cuidado con este detalle al calcular la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Se calculó como fuerza por distancia, tomando en cuenta que la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. Muy bien. Entonces, jóvenes, con ello hemos terminado lo que vendría a ser la pregunta de la parte práctica.